Bien, el día de hoy vamos a revisar lo que es artritis reumatoidea, brevemente como siempre. Esta es una enfermedad que sí van a ver cuando hagan prácticas en el curso de reumatología, ¿no? Junto con el lupus eritematoso sistémico, es de las enfermedades más frecuentes en cuanto a colagenopatía se refiere. Bueno, como todas las enfermedades, la artritis reumatoidea puede variar, el espectro es amplio desde formas con pocas manifestaciones clínicas o asintomáticas hasta los trastornos severos que en muchas ocasiones son invalidantes, ¿no? Bien, la enfermedad tiene como característica principal producir procesos inflamatorios a nivel de la articulación, concretamente de la sinovia. El compromiso se caracteriza por ser un compromiso que es simétrico, o sea, se da, por ejemplo, compromete las manos, pero de ambas, las articulaciones de ambas manos. Característicamente, las manifestaciones se presentan más frecuentemente en las articulaciones pequeñas. Otra manifestación que es importante y que presentan estos pacientes es bueno, un signo que se llama rigidez matutina. El paciente se despierta por la mañana y amanece con las manos entumecidas y no las puede mover, ¿no? Sino hasta pasado un tiempo, más o menos, más de una hora ese criterio. En fin. En la revisión vamos a ver un poco lo que es patogenia y está dividido en tres partes. Una es la fase de inicio o iniciación de la enfermedad, ¿no? Después vamos a ver mecanismos de perpetuación de la respuesta inflamatoria y en tercer lugar los mecanismos de daño. La fase de inicio, bueno, ya hace años, algunos años en realidad, que se le atribuye un rol importante a unos anticuerpos que son los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, ¿no? La citrulinación es un cambio que se hace en la arginina, que lo hace una enzima que es la peptidilarginina deaminasa, que hace el cambio de arginina a citrulina, ¿ya? Si esta citrulinación es importante, bueno, puede y está, por supuesto, realizándose dentro de un contexto inflamatorio, se pueden terminar desarrollando anticuerpos contra los péptidos que han sido citrulinados. Bueno, vamos a ir revisando esto. Bien, entonces en la fase de iniciación, como les comentaba, uno de los anticuerpos que tiene un rol importante son los anticuerpos contra péptidos citrulinados, ¿no? La presencia de estos anticuerpos tiene relevancia porque tienen valor predictivo. Eso quiere decir que si uno detecta en la persona sana anti-CCP, debe esperar que en unos años comience a tener manifestaciones de artritis reumatoidea en una buena parte de los pacientes o de las personas que tienen estos autoanticuerpos. Lo segundo es que el título se correlaciona directamente con la severidad de la enfermedad, ¿no? Mientras más alto es el título del anticuerpo, más grave es el trastorno inflamatorio o la artritis reumatoidea que porta el paciente. Y en tercer lugar, una vez que se inicia el tratamiento, esos anticuerpos sirven para evaluar respuesta. O sea, los títulos de anticuerpos anti-CCP deben ir cayendo en la medida que el paciente responde al tratamiento. Bien,
¿Qué se ha visto en los modelos animales? Se ha visto que cuando hay anticuerpos anti-CCP o se induce la presencia, la generación del CCP, se puede inducir artritis, ¿no? Y también se puede exacerbar si el animal de experimentación tiene artritis anterior, ¿no? Bueno, definitivamente lo que va a haber, todos los procesos autoinmunes, eso ya se les explicó, tiene que ver con respuestas anormales o inadecuadas de la inmunidad adaptativa. Entonces van a ser los linfocitos TSD4 los que se van a encargar de promover la respuesta autoinmunitaria, entre otras cosas, activando linfocitos B autorreactivos para la producción de los autoanticuerpos. ¿Ya? Como les comenté, la citrulinación no consiste sino en modificar la arginina a través de esta enzima, la peptidilarginina dehidratada, para transformarla en citrulina. Ya. ¿Qué moléculas van a ser citrulinadas? Bueno, una de las principales es la fibrina, ¿no? La fibrina citrulinada puede depositarse sobre las superficies de los cartílagos articulares, ¿no? Y estos péptidos citrulinados después pueden formar complejo con los autoanticuerpos, ¿no? Una vez que se forma el complejo de autoanticuerpos con la molécula citrulinada o el péptido, este, estas, bueno, el anticuerpo va a activar complemento vía clásica y sabemos que el complemento es un sistema muy activo de respuestas inflamatorias, ¿ok? Entonces se va a producir el arribo de otras células inflamatorias como polimorfonucleares, macrófagos, en fin, los que van a participar, ¿no? Amplificando la respuesta y el daño tisular a nivel local, en este caso de la articulación. Otra molécula, por ejemplo, que es citrulinada, o otras moléculas, diremos, la bimentina y la fibronectina, tenemos tres ejemplos, ¿no? Fibrina, bimentina y fibronectina. Ahora, ¿cómo surge la respuesta contra el péptido cíclico citrulinado? Lo que se ha encontrado es una asociación entre el humo de tabaco y el daño que se va a producir en los pulmones, que terminaría desencadenando la respuesta contra los péptidos cíclicos citrulinados, ¿no? Parece que el humo del tabaco, al acceder al espacio alveolar y tomar contacto con los macrófagos alveolares, hace que estas células se necrosen o comiencen a morir por apoptosis. Como se explicaba, si esto va acompañado de un contexto inflamatorio, el hecho de necrosarse ya quiere decir que va a haber una respuesta inflamatoria local, va a terminar desencadenando la generación de anticuerpos anti-CCP. En el pulmón se encuentra principalmente la enzima PAD2, ¿no? Que también está en el músculo esquelético, vaso, cerebro, glándulas arteriales, útero y otros órganos, ¿ya? También se ha observado que en mucosas puede presentarse una respuesta que llega a la formación de anticuerpos anti-CCP, que en este caso va a ser mediada por otra dicha enzima, que es la PAD4, ¿no? La peptidilarginina dehidratada tiene 5 enzimas y de ellas 2 son las más importantes para este caso, ¿no? La PAD2 y la PAD4. La PAD4 la poseen principalmente polimorfonucleares y eosinófilos. Además de las tres moléculas que hemos revisado hace un momento, otras que son citrulinadas las tenemos acá: la enolasa, la queratina, ¿no? El fibrinógeno
y el colágeno tipo 2. Con respecto a los mecanismos de perpetuación, bueno, lo primero que tenemos que tener presente es cómo se va a desencadenar el proceso autoinmunitario o qué factores intervienen para que este tipo de alteraciones se presenten. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el riesgo, ¿no? Y el riesgo siempre está asociado a algún tipo de componente genético que expone al paciente a tener algún proceso autoinmunitario, ¿no? El riesgo genético generalmente está asociado con la presencia de algún antígeno HLA. Para el caso de la artritis reumatoidea, el antígeno que se ha encontrado con una asociación de riesgo más o menos importante es el HLA-DRB1. Las personas que son portadoras de HLA-DRB1 tienen artritis reumatoidea o están en riesgo relativo de hacer artritis reumatoidea con una frecuencia más o menos 3 veces mayor que la población que no es portadora del antígeno, ¿ya? Para que el proceso se presente, es necesario que exista algún factor desencadenante. Ese factor desencadenante está en el medio ambiente, ¿no? En el caso de la artritis reumatoidea, habíamos comentado que como factor desencadenante íbamos a tener al humo del tabaco, ¿ok? Entonces, el paciente con riesgo de tener artritis más humo de tabaco, ¿no? En el transcurso del tiempo, la interacción de los factores de riesgo va a terminar desencadenando un proceso autoinmunitario que se va a caracterizar por la presencia de anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. Bien, una vez que se inicia la respuesta autoinmunitaria, esta puede transcurrir sin dar manifestaciones clínicas. O sea, el paciente va a hacer una forma subclínica de la enfermedad, ¿no? En otros casos, bueno, van a dar manifestaciones que para artritis consiste en la inflamación característicamente de las articulaciones pequeñas, más de las manos y de los pies. Bien, entonces las manifestaciones corresponden a una respuesta inflamatoria que se da a esos niveles, ¿ya? Puede ser que el evento sintomático se resuelva favorablemente para el paciente, ¿no? La resolución puede ser espontánea o puede ser con algún tipo de medicamento, o puede ser que la respuesta a la terapia no sea adecuada y la respuesta inflamatoria se vuelva persistente. Bueno, frente a la presencia o a un proceso inflamatorio persistente a lo largo del tiempo, vamos a tener que se pueden presentar otros componentes, ¿no? Ya conversamos o ya se les habló acerca de lo que era la aparición del tejido linfoide terciario, que acá está como neogénesis linfoide, y los procesos de angiogénesis van a tener un papel importante. Lo vamos a ver un poco más adelante. La inflamación persistente va a dar lugar a la instalación de procesos crónicos que pueden caracterizarse por ser una sinusitis crónica benigna, que no produce mucho daño articular, ¿no? O progresar a una artritis o un proceso inflamatorio muy agresivo, que va a dar lugar a la aparición de un tejido de granulación o un tejido aberrante que se llama PANUS, que es un tejido que va a ir destruyendo la articulación, destruye el hueso, el cartílago articular, el hueso articular y puede ir destruyendo todas las estructuras que forman parte de la articulación. Si el proceso progresa, ¿no?, puede llevar al paciente a un estado de invalidez. Ya.
Entonces, en cuanto a los mecanismos de perpetuación, se pueden identificar tres patrones histológicos diferentes. Uno es la sinovitis clásica, que en realidad corresponde al panus que tiene este tejido linfoide terciario, ¿no? Con todos sus componentes, ¿ya? Con centros germinales, zona de linfocitos T, zona de linfocitos B, etc. El segundo corresponde más o menos a lo mismo, ¿no? Con la diferencia de que no hay células dendríticas foliculares. A ese tipo de sinovitis se le llama sinovitis crónica con agregados de linfocitos B y T. Y el tercero es una sinovitis difusa, donde no se identifican estructuras linfoides y que corresponde a las formas más benignas de esta etapa de la enfermedad. Bueno, en la sinovitis van a participar células inflamatorias. Y dentro de las células inflamatorias que van a intervenir tenemos a los sinoviocitos. Los sinoviocitos son de dos tipos, los A y los B. Los sinoviocitos A son de estirpe macrofágica, los sinoviocitos B son de estirpe fibroblástica, ¿ya? También, por supuesto, van a intervenir linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, ¿no? En cuanto a los linfocitos, su acumulación se va a dar en la subsinovia. Y eso se va a producir porque estas células expresan un receptor para quimiosina, que es el CXCR4, ¿no? Y que los lleva a ser reclutados por esta molécula quimiotáctica, que es la CXCL12 o la molécula CDF1, que es el factor 1 derivado de las células estromales. La expresión de la molécula CXR12 es estimulada por la interleuquina 15, que a su vez es producida por los sinoviocitos de estirpe macrofágica. Y la producción de ligando también son los responsables de la producción de ligando SDF1 por las interacciones CD40, ¿no? CD40, CD40 ligando. Ya, seguimos con los mecanismos de perpetuación. Bien, dentro de las interleuquinas, una interleuquina que tiene un rol importante es la interleuquina 15, ¿no? Que es la que se ve que es capaz de perpetuar el proceso de hiperplasia sinovial, ¿ya? Y también se ha visto que hay actividad de la subpoblación efectora THIC7 en la sinovia, ¿no? Otro mecanismo de perpetuación son el hecho de que los linfocitos T reguladores son disfuncionales. Lo que va a suceder es que el linfocito T regulador, que tiene que generarse para poder regular la actividad de los linfocitos T inflamatorios, no va a poder diferenciarse como tales, porque al iniciar su diferenciación, van a recibir o van a ser influenciados por la presencia de interleuquina 15, ¿no? Y de interleuquina 21, que produciría un cambio del fenotipo regulador hacia el fenotipo TH17, que es una subpoblación que sabemos inflamatoria. Entonces, en la medida que la actividad TH17 se va instalando en la articulación, lo que va a suceder es que se va a promover, ¿no?, la síntesis de interleuquinas 6 y 8, que sabemos que tienen que ver con los procesos inflamatorios, ¿no? Va a haber una actividad sobre el RNA mensajero, estabilizando y garantizando de alguna forma la síntesis de factor de necrosis tumoral, ¿no? La expresión de la quimiosina CXL12 y la expresión de la molécula de receptor quimiotáctico CXR4, ¿no? Además, se va a promover la síntesis de esta molécula quimiotáctica, la CCL20, que va a atraer células que expresan este receptor, que son células como células dendríticas inmaduras, ¿no? Linfocitos B vírgenes y linfocitos TH17.
¿Ya? Bien. Bueno, en la medida que se produzca la activación de los macrófagos, estos al activarse van a producir interleuquinas proinflamatorias y nuevamente tenemos ahí el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y la interleuquina 15. Bien, entonces las células vírgenes pueden ser atraídas, ¿no? O células de memoria, pero van a ser atraídas a la subsinovia por los mediadores que van a ser producidos por los sinoviocitos estirpe macrofágica. Decíamos que es la interleuquina 15, ¿no? Interleuquina 15 la principal, ¿ya? Esto es una vez que migran al lugar, se van a activar y van a ser células productoras de factor de necrosis tumoral. Seguimos con los mecanismos de perpetuación. En el líquido sinovial se ha observado o se ha encontrado, ¿no?, la presencia de linfocitos B que expresan estos receptores para quimiosinas, el CCR5, CCR1 y CCR2. Y esto da lugar a que estas células se puedan acumular en la sinovia, colaborando con los procesos de cronicidad. Bueno, como comenté al inicio, la producción de anticuerpos antipéptidos cíclicos y turbinado por parte de los linfocitos B va a estar dirigido principalmente contra los filamentos de fibrina, ¿ya? Y una vez que se forma el complejo inmune anti-CCP con péptidos cíclicos y turbinado, entonces se va a activar el complemento y se van a activar otras células de la respuesta inflamatoria una vez que interactúen sea con moléculas de complemento o con los mismos complejos inmunes. Bueno, pasamos a los mecanismos de daño. Uno de los mecanismos importantes es la hipoxia, ya que existe una paradoja porque curiosamente la generación de neovasos termina generando microambientes hipóxicos, lo que teóricamente no debía ser. Lo que sucede es que la formación de los neovasos se hace de una manera muy desordenada, ¿no? Y esto va acompañado de hiperplasia de otras células. Entonces la combinación de angiogénesis desordenada con hiperplasia también desordenada genera la presencia de microambientes hipóxicos, ¿no?, que dan lugar a la aparición de los mal llamados factores inducibles por hipoxia. Uno de los factores inducibles por hipoxia es la expresión del gen del factor de crecimiento endotelial vascular. Ese es un factor, ¿no? Un factor. Otro factor importante es la producción de quimiosinas, ¿no? Quimiosinas como la XL12, ¿ya? Que ya sabemos cómo actúan. Los macrófagos se van a activar dentro de la articulación inflamada y una vez activados van a producir interleuquinas proinflamatorias que ya las conocemos, ¿no? Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, factor estimulante de colonias de granulocitos en monocitos, factor inhibidor de la migración de macrófagos, ¿no? Y también interleuquina 15. Bueno, ¿qué interleuquinas van a promover el daño? En el caso de artritis reumatoidea, a la cabeza está el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Otras que, bueno, obviamente va a ser mayormente de procedencia de los sinovecitos de estirpe macrofágica, ¿ya? Por otro lado, los sinovecitos fibroblásticos van a ser productoras de interleuquina 6, factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, e interleuquina 8. Estas células de estirpe fibroblástica, además, son productores de moléculas o enzimas que tienen la capacidad de degradar, colágeno, ¿no? Estas moléculas las vamos a llamar metaloproteasas y también están las agregacanasas. Una nota aparte sobre el factor de necrosis tumoral es esta que está en el punto 2, ¿no?
que se refiere a la inducción de interleuquina 32. ¿Ya? La interleuquina 32 promueve la producción de factor de necrosis tumoral. Parece que esto sucede siempre y cuando existan señales provenientes de receptores de inmunidad innata, como los receptores que están ahí, NOD1, el TLR2 o el receptor tipo TOL4. ¿Ya? Bien, también produce, ¿no?, interleuquinas inflamatorias. 168, como vemos, la fuente de estas interleuquinas es variada, ¿no? Hay varias rutas y varios grupos de células que son capaces de producir. Bueno, como les comentaba, en los casos severos lo que se va a observar es destrucción de cartílago y del hueso subcondral, ¿no?, como consecuencia de la invasión por este tejido anormal que vamos a llamar panus. ¿Qué va a haber en el panus? Hiperplasia de los sinoviocitos macrofágicos y fibroblásticos. En los sinoviocitos fibroblásticos se ha observado la presencia de oncogenes, ¿no? Expresan moléculas de adhesión y son células que son resistentes a los procesos de apoptosis celular. También se estimula la producción de mediadores proinflamatorios como la prostaglandina E2, ¿no?, como consecuencia de la actividad de la enzima ciclooxigenasa. A raíz de la actividad de estas enzimas, bueno, va a haber resorción ósea, ¿no?, y se va a mantener, ¿no?, a los linfocitos B, productores de autoanticuerpos, ¿ya? Más mecanismos de daño. Un comentario también merecen los sinoviocitos de tipo fibroblástico, que tienen una característica que es la de emitir unas proyecciones citoplasmáticas que se llaman lamelipodios, ¿no? Los lamelipodios a estas células les permite anclarse en el hueso articular. Bueno, una vez ancladas en el hueso articular, estas células pueden liberar enzimas que van a destruir el cartílago y el hueso, ¿no? Una particularidad que tienen es que estas células pueden migrar de articulación a articulación. Y aparentemente es una de las razones por la que esta enfermedad tiene esta característica de tener que el proceso inflamatorio es simétrico, ¿no? Bien, ¿qué enzimas pueden degradar o destruir el hueso? Bueno, tenemos a las colagenasas, ¿no? MMP corresponde a metaloproteasas. Gelatinasas, estreptomelicinas, metaloproteinasas de tipo membrana, y hay otros grupos de enzimas que también pueden ser producidas y que van a colaborar con el daño en el tejido articular. En el caso del sinocisto fibroblástico, tenemos que secreta estas metaloproteasas, ¿no? Son 4, 7. Las que van a ser inducidas por la actividad del factor de necrosis tumoral y también la interleuquina 1, ¿no? Además, se inducen el factor de crecimiento derivado de la plaqueta y el factor de crecimiento básico del fibroblasto. Seguimos con los mecanismos de daño. Y la destrucción del hueso se propone que es debida a la actividad de una molécula quimiotáctica que es el ligando de Rank. El ligando de Rank va a ser producido por los sinoviocitos de tipo fibroblástico, ¿no?, y también por los linfocitos TH17. El precursor del osteoclasto tiene el receptor Rank, ¿no? Al unirse con su ligando, o sea, con la molécula quimiotáctica, el receptor o el precursor se va a activar, dando lugar a la generación de osteoclastos que van a hacer lo que saben hacer, que es destruir el hueso, ¿ya? Otra molécula
que también media la osteoclastogénesis, es el factor estimulante de colonias de macrófagos, ¿no? Dentro de los inductores del ligando de Rank tenemos a una molécula que es esta de acá, la adiponectina. Como su nombre obviamente lo dice, esta la van a expresar adipocitos, pero además la tienen osteoblastos, ¿no? Y los cinoblastitos de tipo fibroblástico, ¿ya? En los linfocitos, la adiponectina estimula la producción de factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, y esta molécula que es el RANTES. Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la presentación. No sé si haya alguna pregunta. Si no hay preguntas, muchas gracias por su